Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y les hablo en esta ocasión desde Martin, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América, en mi despacho en la universidad. Y hoy voy a hablar de literatura, voy a hablar de un escritor que mis estudiantes de la clase de introducción a la literatura española están leyendo en estos momentos. Me refiero a Carlos Casares y voy a hablar específicamente de este libro titulado Narrativa breve completa, en este caso traducida al español, y las traducciones son en algunos casos de Carlos Casares, del propio Carlos Casares, y en otros casos de Jesús Rábade Paredes. Es un libro del año 2012, publicado por la editorial barcelonesa Libros del Silencio, dentro de esta colección titulada, me parece, Miradas. Carlos Casares es un escritor gallego, de hecho es un escritor que nació en Ourense en el año 1941 y falleció en Vigo en 2002, yo en la clase de introducción a la literatura española suelo incluir también a algunos autores y autoras que son españoles pero que no han escrito originalmente necesariamente sus textos en español, sino en otras lenguas de España, como el gallego, el euskera o el catalán. Presento algunos textos de estos autores, entre ellos Carlos Casares, en traducción española, porque considero que estos autores han publicado sus obras en España, son autores españoles, y aunque no hayan escrito originalmente en español, pues sí han escrito sus obras en España y en otras lenguas de dicho país. En este caso, el propio Carlos Casares traduce sus propios textos, o al menos algunos de estos textos que aquí se encuentran, al castellano. Esta es una obra realmente muy interesante porque recoge en traducción española los cuentos breves escritos por Carlos Casares y contiene este libro un prólogo a cargo de Juan Cruz Ruiz, que habla un poco de su relación con Carlos Casares y también del contenido de estos textos. Realmente los textos que se encuentran aquí proceden sobre todo de dos volúmenes. Tenemos El juego de la guerra y otros cuentos, que es la traducción hecha por el propio Carlos Casares de su debut, que es el libro de cuentos Vento Ferido o Viento Herido, que publicó Galaxia en Vigo en el año 1967, y esta versión en castellano, El juego de la guerra y otros cuentos, se encontró, dice el libro, en una carpeta y no ha podido fecharse, e incluye los 12 relatos de la original con algunas modificaciones en los títulos, los 12 relatos de Vento Ferido, y 5 textos más, de entre ellos Una patada en el culo del niño Tarsicio, Crónica y El cumpleaños feliz de Ricardo Romero, surgen como reelaboraciones de algunos pasajes de sus novelas más relevantes, como por ejemplo Xoguetes para un tiempo prohibido, Juguetes para un tiempo prohibido. Y es que era muy típico de Carlos Casares reescribir, reelaborar sus obras, y en esta carpeta en la que se encontraron las traducciones del propio Carlos Casares de los cuentos de Vento Ferido, que es uno de los clásicos de la literatura gallega del siglo XX, un libro que yo en el instituto leí en más de una ocasión en clases de literatura gallega, pues el propio Carlos Casares se encarga de traducir esos textos de Vento Ferido al castellano, y aparece aquí como El juego de la guerra, que es uno de los cuentos, que por cierto es el cuento que están leyendo en estos momentos mis alumnos en la clase, El juego de la guerra y otros cuentos. Por supuesto también aparecen aquí los relatos de Os escuros soños de Clío, o Los oscuros sueños de Clío, que es un libro al que yo he dedicado ya un vídeo completo en el canal. Dice aquí que se publicó por primera vez en Ediciones do Cerne, en Santiago de Compostela,
en la colección Área Mayor en 1979 y posteriormente se reeditaría en Galaxia también en el año 1979. Y la traducción que se presenta aquí a cargo de Jesús Raba de Paredes fue publicada en la colección Nueva Ficción de la editorial Alfaguara en 1984. Entonces, Carlos Casares, los cuentos completos en traducción española, la narrativa breve completa de Carlos Casares se encuentra en este libro, básicamente traducción al español de Vento Ferido, aunque con algunos relatos más, y Os Escuros Soños de Clío, también traducida al español por Jesús Raba de Paredes, y después se encuentran también aquí unos cuantos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 relatos dispersos dentro de esta sección titulada así, Relatos Dispersos, que son relatos que se publicaron en diferentes lugares. Por ejemplo, ante el retrato, Diante do Retrato, fue publicado en la revista Grial. El Lagarto de Piedra o Lagarto de Pedra, traducido por el propio Carlos Casares, apareció en la revista El Urogallo. El Lagarto Rojo o Lagarto Roxo apareció en el periódico La Voz de Galicia y así nos encontramos con algunos relatos dispersos, algunos de ellos publicados originalmente en gallego y traducidos después al castellano, y otros, como La Decisión del Emperador, fue redactado para la sección Lecturas de Año Nuevo del diario El País, entre finales de 1985 y principios de 1986. El propio Casares escribió este relato en castellano, gallego, y lo publicó después en castellano, y se publicó el 31 de diciembre de 1985. En este caso, la traducción castellana salió a la luz antes de la versión original en gallego. En todo caso, podemos encontrar aquí, en este volumen, pues no solamente los dos volúmenes de relatos traducidos al español, Vento Ferido y Os Escuros Soños de Clío, sino que además también tenemos algunos relatos dispersos que completan la producción cuentística de Carlos Casares. Nos encontramos también con un prólogo a cargo de Juan Cruz Ruiz, escritor del Puerto de la Cruz de Tenerife, en las Islas Canarias, en el que se realiza una semblanza de Carlos Casares. Juan Cruz Ruiz habla de su relación personal con Carlos Casares y compara su literatura con la literatura de Jorge Luis Borges, de Albert Camus, de Ernest Hemingway, de Juan Rulfo, de Juan Carlos Onetti, y también, por supuesto, con escritores gallegos que tuvieron una enorme importancia para Carlos Casares, como puede ser, por ejemplo, Álvaro Cunqueiro. Por supuesto, Álvaro Cunqueiro es una influencia principal en Carlos Casares, y esto se nota en especial en los relatos de los oscuros sueños de Clío. Hace una semblanza de Carlos Casares, Juan Cruz Ruiz, desde un punto de vista personal. Dice: hablemos de Carlos, que estaba tan lleno de bondad como Juan. Se refiere a Juan García Hortelano, con quien también relaciona a Carlos Casares. Casares fue un hombre generoso en todas las actividades que desarrolló. Para que un escritor sea generoso hacen falta muchos requisitos previos. El primero de ellos, expresar desdén por uno mismo dentro de ciertos límites. Era muy difícil que Carlos te hablara de él o de su obra. Reservaba para los demás la mayor parte de su tiempo. Podría argumentarse que eso sucedía porque era también un editor, y los editores están obligados, o por lo menos lo están virtualmente,
a asumir la carga ajena como propia, de modo que no tienen más espacio en su montura. Y esto es cierto. Carlos Casares fue narrador, un narrador excepcional, un cuentista excepcional, un gran novelista, pero también fue periodista, columnista. Se pueden encontrar sus columnas en gallego editadas por la editorial Galaxia, y son muy interesantes por muchas razones. También habla de ello Juan Cruz Ruiz, pero además fue también editor, y de hecho mi padre, Antonio García Teijeiro, colaboró estrechamente con él en la creación, en la fundación de una colección de literatura infantil tan importante como fue en Galicia la colección Árbore de la editorial Galaxia. Sigue diciendo Juan Cruz Ruiz, pero no se debió únicamente a eso, a que sea editor, el que Casares fuera una de las personas más generosas que he conocido en el ámbito de la literatura, ni mucho menos. Es que estaba naturalmente predispuesto para el bien. Bueno, queda claro que le parece a Juan Cruz Ruiz que Carlos Casares era una buena persona. También habla de la enorme capacidad que tenía Carlos Casares para fabular, para contar historias, y en esto tenemos la relación directa con Álvaro Cunqueiro, que era otro escritor gallego que tenía una enorme capacidad para fabular. Se pregunta Juan Cruz Ruiz, ¿qué distingue a la voz de Carlos Casares? Y responde, era un columnista de primer orden, capaz de dar vida en 2 minutos, que son los que se tardan en leer sus entregas breves, y yo las recomiendo, y se pueden encontrar en gallego en la editorial Galaxia, a acontecimientos que otros hubieran llenado de un barroquismo de cartón piedra. Irónicamente, sin vuelo en el verso, como decía Hierro, yendo derechamente a las cosas, como quería Zorín, Casares agarraba por el rabo la mosca de los días y la dejaba ahí, paralizada, para deleite de sus lectores. Con esa misma velocidad en la sangre de la narración abordó los otros géneros, el más largo de la novela, y muchas de sus novelas se han publicado, traducidas también al español, el más breve y contundente de los cuentos o las fábulas, que es lo que se encuentran aquí, la narrativa breve completa de Carlos Casares en español. Estas últimas, se refiere a las fábulas, tienen aquí ambiciones mayores, pues Casares simula que conoce historias que ha investigado y lleva al lector a buscarlas con él, metiéndolo en la hemeroteca y en la biblioteca, adentrándolo en lo que sabe al mismo tiempo que dice que lo va sabiendo. Aquí tenemos una vez más la conexión más potente, me parece a mí, entre Álvaro Cunqueiro y Carlos Casares, que ambos eran dos grandes fabuladores. Leyendo Os escuros soños de Clío, para mí es imposible no tener en la cabeza, no pensar en la obra del gran Álvaro Cunqueiro. Y termina esta semblanza personal literaria Juan Cruz Ruiz diciendo sobre Carlos Casares: fábulas y relatos. Ya he dicho aquí cuáles son las virtudes de los cuentos: precisión, capacidad de síntesis, recuento casi quirúrgico de los pasos que da el hombre para poner el odio en el lado oscuro de su alma. Se refiere ahí, por supuesto, a los relatos de Bento Ferido, como por ejemplo El juego de la guerra o Xogo da guerra, en los cuales pues, la violencia tiene una presencia importantísima. Cuando el odio sale a pasear, rompe toda armonía. Ejerce la violencia con la naturalidad con que luego la contemplan los forenses. Así va narrando Carlos Casares, como si lo real terrible e incluso lo real maravilloso fueran materias que ya existían en su cabeza antes de que la mano las convirtiera en cuento. Es por eso que reconstruye, fabula, vuelve a narrar, reescribe algunos de sus textos, y podemos encontrar relaciones entre algunas de las novelas más extensas de Carlos Casares y algunos de los cuentos breves que aquí se encuentran, que en algunos casos son reescrituras
de partes de sus novelas, o las novelas son reescrituras más extensas de algunos de sus cuentos. En todo caso, queda claro que la precisión, la capacidad de síntesis, es desde luego o son desde luego dos de las características principales de la narración, de la narrativa de Carlos Casares, que en muchos casos tiene una enorme agilidad. Esto se nota, lo dice, y creo que lo dice de una manera muy correcta Juan Cruz Ruiz, esto se nota en sus cuentos breves, pero este dinamismo, esta rapidez, esta agilidad se notan también en sus novelas, de las que no voy a hablar aquí, aunque espero en un futuro dedicar un vídeo más extenso a comentar algunas de las novelas de Carlos Casares. Por ahora, simplemente lo que quiero es recomendar vivamente este libro, que ya tiene unos 10 años, tiene ya una década este libro, ha estado ya unos 10 años en el mercado. La narrativa breve, completa, de Carlos Casares, que me parece una manera excelente para conocer el estilo, para conocer la literatura de Carlos Casares, para conocer la narrativa de Carlos Casares antes de zambullirse en sus novelas más extensas. Aquí está Carlos Casares de una manera más condensada, de una manera más directa, si es que así se puede decir, y además, para quienes no lean en lengua gallega, pues tenemos estas traducciones. Algunas de ellas, ya digo, son del propio Carlos Casares, y la traducción de Os escuros soños de Clío es de Jesús Rábade Paredes. Además de esos dos volúmenes, Vento ferido, El juego de la guerra y otros cuentos, que incluye de hecho algunos cuentos más en la traducción española que en la versión original en gallego de Vento ferido. Además de Vento ferido y además de Os escuros soños de Clío, encontramos aquí también 10 relatos publicados pues tanto en gallego como en castellano en otros lugares, en otras publicaciones, como son, por ejemplo, Ante el retrato, El lagarto de piedra, El lagarto rojo, La decisión del emperador, El suicidio de Jonas Björklund, Recuerdo de Manolo Estremera, fiscal de paz, El gallo de Antioquía, Qué viejo estás y qué gordo, Un pulpo gigante y El caballo. Libro muy recomendable para entrar como puerta de entrada en la narrativa de Carlos Casares, una narrativa que tiene, como deja claro Juan Cruz Ruiz, puntos de contacto con la narrativa de Borges, con la narrativa de Onetti, con la narrativa de Hemingway, con la narrativa de Camus y, por supuesto, con la literatura en general de Álvaro Cunqueiro. Este libro, como digo, publicado en 2012 por la editorial barcelonesa Libros del Silencio, es mi recomendación desde ya para quienes quieran conocer un poco mejor a este escritor gallego, de los más interesantes de la literatura gallega y del periodismo, del columnismo gallego de la segunda mitad del siglo XX. Carlos Casares, el escritor nacido en Ourense y fallecido en mi ciudad natal de Vigo. No sé si ustedes conocen la literatura de Carlos Casares, quizá lo habrán leído en gallego, quizá hayan accedido a su literatura a través de traducciones que se pueden encontrar al castellano, pero en todo caso dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo y díganme qué les parece. Quizá este libro, quizá la literatura en general de Carlos Casares, y yo estaré encantado de entrar en una conversación con ustedes a través de la sección de comentarios debajo de este libro.
Nada más por ahora, soy Antón García Fernández y me despido desde Martin, aquí en el estado de Tennessee, aquí en mi despacho en la universidad. Este vídeo que he grabado en directo sin ningún tipo de cortes a principios del mes de noviembre del año 2022. Mío es el copyright de este vídeo, que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube, Antón GF. Y en el canal tienen también algún otro vídeo acerca de Carlos Casares, si es que les interesa la literatura de este escritor gallego. Voy a dejar en la descripción también los enlaces a esos vídeos. Muchas gracias, como siempre, por su atención. Muchas gracias también por sus comentarios. Lo repito, Narrativa breve completa de Carlos Casares. Este es el libro del que he hablado en este vídeo, que ha durado aproximadamente unos 20 minutos. Gracias y hasta la próxima ocasión.